A veces la historia nos la presentan de formas lineales, ¿no? Historia de México, de la independencia de México, por ejemplo, pero para poder interiorizar y adentrarnos mejor en los procesos históricos y poder comprender realmente cómo es que opera el sentido profundo de la historia, debemos de preguntarnos por muchos otros fenómenos. Debemos de jugar con distintas temporalidades, debemos de jugar con distintas regiones. No es lo mismo la Revolución Mexicana en el Bajío que en el sur, que en el norte, ¿no? No es lo mismo la Revolución Mexicana por estados, no solo por regiones. No es lo mismo ese proceso histórico en Veracruz que en Morelos que en Chihuahua. Y también debemos de cuestionarnos por sectores sociales. No es lo mismo el cómo actúan ante ciertos fenómenos históricos los obreros que los sectores empresariales, que los burgueses, que los campesinos. Y hoy toca platicar tantito de la participación de la clase obrera como clase dentro del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Sin lugar a dudas, ya durante el periodo porfirista había una organización importante de la clase obrera que se manifiesta en estos fenómenos que se consideran como antecedentes del proceso revolucionario, que son pues las crisis de Cananea y la de Río Blanco. Sin embargo, comparativamente hablando, con lo que representaba los grupos campesinos que participan en la lucha revolucionaria, podemos decir sin lugar a dudas que la clase obrera representó un papel marginal dentro de la movilización revolucionaria. Y su marginalidad no solamente se reduce a los números que representaban dentro de las huestes revolucionarias o dentro del proceso histórico o a sus números dentro de la composición social de la clase trabajadora mexicana, sino que también es una marginalidad que hace referencia al poder que tenían como clase, porque eran una clase desorganizada, eran una clase que tenía muy poca conciencia de clase, o sea, de su identidad como grupo, de su identidad de formar parte de un grupo, de un grupo social que comparte problemas semejantes y que puede expresar cierta unidad política en la búsqueda de la solución de estos problemas. Y esta falta de unidad y de conciencia hace que la clase obrera a lo largo de la Revolución Mexicana caiga en muchos errores para sus intereses como clase. Número uno, en primer lugar, la búsqueda de no participar en la lucha revolucionaria por las filiaciones anarcosindicalistas que tenían, desde las cuales consideraban que no formaba parte de los intereses de la clase obrera el vincularse a ninguna lucha política de ningún tipo. Mientras que por otra parte los grupos que sí toman la decisión de vincularse a algunas de las luchas revolucionarias, en tanto que no actúan bajo una conciencia de clase y bajo el deseo de tomar intereses como grupo y tener una lucha conjunta, algunos luchan bajo la bandera agrarista del zapatismo, algunos acompañan a las huestes carrancistas durante este periodo que conocemos como eh, la lucha de facciones. Y una vez que deciden integrarse a la lucha revolucionaria, un tercer error que es, al menos para Enrique Semo, y yo coincido, imperdonable que la clase trabajadora caiga en un error de este tipo, una vez que terminan vinculándose a la lucha revolucionaria, se integran a las filas carrancistas un gran número de obreros en los denominados batallones rojos, y en tiempos de Obregón pues, se tiene el cálculo de que eran 8,000 efectivos dentro de los batallones rojos, o sea, no eran pocos. Y son batallones rojos que se integran a la lucha revolucionaria con la finalidad de combatir, de erradicar, de desarticular a las huestes agraristas de tanto villistas como zapatistas. Y esto, sin lugar a dudas, en mi opinión, en opinión de Enrique Semo también, es un error imperdonable porque es confrontar a la clase trabajadora con la clase trabajadora y es ponerte al servicio de grupos de clase media y burgueses como resultaban pues Carranza y posteriormente Obregón.
Por último, por cierto, esta marginalidad me parece muy interesante porque hay un texto de Harry Claver que se llama Una lectura política del capital, en el que dice que una de las lecciones históricas posteriores a la publicación del Capital, de las cuales debemos aprender para ir actualizando desde una perspectiva revisionista del marxismo, lo que postuló Marx en su momento, es el hecho de que no solamente la clase obrera es la clase potencialmente revolucionaria, sino que fenómenos como la Revolución Mexicana y lo desarticulada que estuvo la clase obrera durante esa movilización, durante esa lucha revolucionaria, pues demuestran que hay posibilidades potencialmente revolucionarias no solamente en los grupos obreros, sino también en el campesinado, que no forma parte de lógicas de producción pues del agrarismo industrial, ¿no? Que es algo que menciona Marx también en el capítulo 24 del Capital. Y pues ya, por último, no tiene nada que ver con lo anterior, pero pues no sé si se dan cuenta, pero es muy interesante siempre ir jugando con la teoría y con el hecho histórico para ver qué tanto pues las teorías que estamos leyendo pueden acompasarse, pueden acompañar o están acorde al hecho histórico. Y también pues podemos darnos cuenta si los teóricos que estamos leyendo, si los teóricos que nos gustan, pues no están omitiendo algún hecho histórico para que pueda adecuarse o calzar con la teoría que están elaborando.